¿Cómo limpio mi máquina de pasta? ¿Puedo desmontarla? Cuando paso la arcilla blanca por la máquina de pasta se me llena de manchas de colores. ¿Cómo puedo evitarlo? ¿La máquina de Cernit es la misma que la Atlas 180? ¿Puedo usar toallitas de bebés? Yo nunca he desmontado mi máquina, me da miedo. Todas estas son preguntas reales que he ido recibiendo repetidamente a lo largo del tiempo. Sin duda, el bloque de las preguntas sobre la máquina de pasta y su limpieza es uno de los más numerosos. Y es que hay un gran misterio y miedo en torno a la limpieza de la máquina de pasta, cuando en realidad es un proceso muy sencillo, rápido y fundamental para poder trabajar con la arcilla de una manera limpia. Personalmente, limpio la máquina todos los días. Para limpiarla, prácticamente la desmonto en su totalidad y en esta tarea tardo de 3 a 5 minutos. Y tú ahora vienes y me dices que eso no puede ser, que es imposible que se tarde tan poco y que te lo estoy pintando todo muy bonito, pero que en realidad limpiar la máquina se lleva casi un día y eso si consigues montarlo todo de nuevo. Pues solo te voy a pedir que me des un poco de cancha y te quedes hasta el final porque te voy a mostrar todo el proceso. Estas son algunas de las máquinas que tengo en el taller. Una Atlas 150 que uso con la manivela y 2 máquinas de Cernit que uso con 2 motores diferentes. Ahora voy a aprovechar para responder a una de las preguntas que con más frecuencia recibo. ¿La máquina de Cernit es buena? Pues como puedes ver aquí, la máquina de Cernit es la Atlas 180, que para mí es posiblemente la mejor máquina del mercado. En mi caso, las uso con 2 motores. Este es el propio de Atlas, pero también tengo en funcionamiento el primer motor que tuve, que no es de la marca Atlas, sino Imperia, y que está en marcha desde el año 2002 o 2003. Como ves, el sistema de sujeción de ambos motores a la máquina es completamente distinto. Si queremos usar otro motor con la máquina de Cernit, necesitamos colocar este sistema de sujeción que viene con la propia máquina. Pero si usamos el motor de Atlas, no hay que añadir nada, ya que lleva esta pieza que encaja con estos agujeros en la máquina. Fíjate bien ahora en esta máquina. Como ves, no tiene los 2 embellecedores que vienen de fábrica y tiene puesta la tapa lateral, que va a ser un elemento imprescindible para poder sujetar muy bien el motor. Si miras la otra máquina, ves que tampoco tiene los embellecedores delantero y trasero ni la tapa lateral. Tanto si estás usando un motor con este tipo de sujeción como la propia manivela, la única función de esta tapa es la de ralentizar el proceso de limpieza. Así que la voy a quitar. Como ves, no hago más que hablarte de quitar los embellecedores y las tapas laterales, pero no te he mostrado nada aún. Así que voy a usar una de las máquinas que tengo en el taller sin desmontar y te voy a enseñar a dejar bien preparada la máquina para su limpieza posterior. Es decir, voy a deshacerme de todo aquello que molesta. El objetivo es pasar de esto a esto. Este tornillo es el primero que tengo que quitar para separar la tapa lateral. Pero una vez ya lo he retirado, no puedo sacar la pieza porque estos 2 tornillos que están debajo me lo impiden. Así que usando una llave de Allen voy a retirarlos. Quito las patas y ahora ya sale la tapa lateral sin ningún problema. Coloco las patas de nuevo y compruebo que se puede usar la manivela sin necesidad de tener que volver a poner la tapa lateral. El siguiente paso es retirar los 2 embellecedores.
Para eso hay que soltar estas dos tuercas usando una llave de vaso o llave hexagonal. Empujo los dos ejes con los pulgares y de esa manera puedo retirar los embellecedores. Que no cunda el pánico, esto es lo que hay ahora mismo. Dos tubos que alojan dentro sendas varillas roscadas. Esta parte es la que mantiene el ancho de la máquina de pasta y permite que los rodillos tengan espacio suficiente para girar suavemente. Esto que estoy quitando es una de las dos piezas que evita que la lámina de arcilla que pasa entre los dos rodillos se quede dando vueltas y más vueltas indefinidamente. Pero como contrapartida a tan noble tarea, resulta que es justo ahí donde se acumulan los restos de arcilla que van a ir manchando las láminas que pasamos por la máquina. Al haber soltado las dos tuercas y separado un poco el lateral, ha sido muy fácil sacar las dos cuchillas. Y ahora, usando un trozo de papel empapado en alcohol de limpieza o en alcohol isopropílico, voy a retirar todos estos restos de arcilla. Aquí vienen otras dos de las preguntas que me hacéis de manera más habitual, y son si se pueden usar toallitas de bebé y palillos o alguna herramienta de modelado para limpiar estas partes. En el caso de las toallitas de bebé, pues personalmente no me gusta usarlas porque dejan restos y además tardan mucho en secar. Eso podría hacer que se oxidaran o corroyeran alguna de las partes de la máquina de pasta. Es verdad que siempre puedes secarlas muy bien después de usarlas, pero por eso prefiero usar alcohol de limpieza o isopropílico porque no dejan restos y además son tan volátiles que secan en segundos. Ahora bien, en cuanto a las herramientas de modelado para limpiar las cuchillas, te digo que las olvides para siempre. Quitarás mucha arcilla de manera sencilla, pero corres un riesgo muy elevado de picar el material con el que están hechas las cuchillas y por lo tanto estropear la máquina de pasta. Así que lo dicho, un poco de alcohol en un papel es perfecto para limpiar las cuchillas. Voy recapitulando y ordenando el proceso. Por un lado, tengo la máquina desmontada y en esqueleto, las cuchillas bien limpias y las tuercas. Por otro lado, los dos embellecedores que no sirven para nada y la tapa lateral. ¿Qué voy a hacer con ella? Pues si voy a usar la manivela, ya he visto que puedo deshacerme de ella. Mejor, una cosa menos que mover. Y ahora, antes de entrar en otras consideraciones, voy a montar todas las partes que pueda. El primer paso es colocar en su sitio las dos cuchillas que he limpiado anteriormente. ¿Ves estas ranuras en la máquina? Pues ahí es donde van alojadas las pestañas que hay en los extremos de las cuchillas. Introduzco una pestaña primero y ahora tiro hacia afuera del otro lateral mientras empujo hacia arriba la cuchilla. Ahí puedes ver cómo las pestañas de las cuchillas están dentro de los huecos. Ahora a por la segunda. De momento, y para que no me moleste, voy a quitar este tubo. Lo pondré después. La parte blanca de la cuchilla siempre hay que situarla de manera que apunte hacia el interior de la máquina. Encajo la primera pestaña y empujo la cuchilla hacia arriba hasta que se encaje en el hueco. Y en el momento en el que introduzcas la segunda pestaña de la segunda cuchilla, te puede pasar lo que me ha ocurrido a mí aquí, que se salga la pestaña de la primera cuchilla. No entres en pánico, esto es lo más normal. Solo vuelve a subir la cuchilla hasta encajarla en su agujero. El siguiente paso es colocar los dos tubos en su sitio para poder poner las tuercas. Recuerda que estas dos varillas son imprescindibles porque son las que permiten que los rodillos giren de manera suave.
La manera que yo encuentro más sencilla consiste en centrar los tubos sobre los dos agujeros y entonces girar la máquina para que las varillas roscadas caigan por los agujeros por su propio peso. Mira el movimiento que acabo de hacer. Estoy sujetando la máquina cogiéndola por los dos tubos con una sola mano. De esta manera estoy presionando las varillas roscadas contra el agujero y quedan suficientemente fijas como para poder enroscar las tuercas. Si no lo hiciera así, sería muy complicado poner las tuercas, ya que la varilla se iría continuamente hacia adentro. Si lo que vas a usar es la manivela, ya tienes la máquina limpia y preparada para que las siguientes veces no te cueste nada. Recuerda que al final del vídeo te enseñaré el proceso de limpieza a tiempo real una vez ya tengas la máquina preparada. Pero si como yo vas a usar el motor de Atlas, entonces fíjate que necesito los agujeros que trae la tapa para que el motor se sujete muy bien. Si no pongo esta tapa, al encenderlo la máquina oscila. Si en este momento metiera una cantidad grande de arcilla, el motor podría llegar a darse la vuelta y o bien hacernos daño, o bien romper el propio motor, o incluso ambas situaciones. Pero es que esta tapa es muy farragosa de poner y quitar. ¿Recuerdas que había que quitar los dos tornillos de cabeza de Allen para soltar las patas y así poder mover el lateral? Lo que he hecho ha sido, usando una sierra de acero, cortar un par de trozos de esta tapa para que así pueda ponerla y quitarla sin necesidad de soltar los dos tornillos de cabeza de Allen. Ahora, poner y quitar la tapa es mucho más fácil y rápido. Si tienes un motor con un sistema de sujeción como este, no hace falta que le pongas la tapa lateral. Todo lo que has visto hasta esta parte del vídeo es el proceso que tienes que seguir para dejar la máquina preparada para poder desmontarla y limpiarla en muy poco tiempo. Lo que viene a continuación es el proceso de limpieza en tiempo real y grabado en un solo plano. De esta manera puedes ver que el proceso es realmente rápido y fácil.
¿Qué te ha parecido? Solamente he tardado 3 minutos y 6 segundos en limpiar la máquina y tenerla funcionando de nuevo. Así sí se puede limpiar la máquina varias veces al día. Y con esto me despido por hoy. Espero que a partir de ahora tu máquina de pasta esté siempre bien limpia. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.